Sí, se ve. Está presentando para todos. Bueno, listo. No sé si estamos todos. ¿O quieren esperar un minuto más? Ya estoy, por acá. Hola. Al que no veo es al nene. No lo veo. ¿Qué Va a querés? ser así todos los días. Ya os digo de todo. Claro. No, lo tengo de paseo, la verdad. No ¿Lo está. tenés de paseo? Sí, aprovechando un poco aún el sol. Sí, está bien. Pero lo estás ahí ocultando, no lo mostrás, Joaquín. Me siento muy mal. Hace como un mes que no lo veo, entre paréntesis. No, ya lo traigo un día, así ya me dejas tranquilo. Ya. Traelo para que yo quiero ver desde acá cómo te rompe todo lo que está encima del escritorio, sino que... No, por eso tengo que preparar todo. No. Bueno. Bueno, no. Bueno, esperamos un chiquitín, entonces. ¿Están todos, Nico? Ya estamos todos, sí. A ver, somos ¿Seguro? 15. A ver. Bueno, listo. La charla de hoy va a ser sobre descriptores en general. Les va a resultar ligeramente aburrida. Todos suponemos que sabemos todos los descriptores que usamos normalmente en acústica. Yo sé que algunos no son habitué, algunos no los conocen. Le voy a agregar algunas cosas que no la usan, no tienen por qué saberlas usar, por otra parte. Y vamos a hablar un poquito de aquellos que son medidos y algunos descriptores que son calculados. Entonces vamos a ver cosas muy difíciles como qué vale la presión sonora, que todo el mundo la conoce. Les cuento que aparecen varias normas, originalmente en la IEC 651. En Argentina ya hace muchos años la 4074 y una más moderna, la 4113. Todos saben cuál es la presión de referencia. Les cuento que trabajamos con presión eficaz y les cuento que el valor de la presión eficaz que nosotros tomamos en las normas corresponde a el concepto de percepción, es decir, percibimos como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados promediadas y entonces al percibir de esa manera interpretamos lo que estamos leyendo por el valor eficaz. Les recuerdo que cuando sumamos presiones, sumamos cuadrados de presiones, porque estamos hablando en términos de potencia, y al hablar en términos de potencia decimos, no, la presión total, cuando tengo más de una, es el cuadrado de la sumatoria. Y que en este caso, para el concepto de medición en normas, es exclusivamente sin tener en cuenta el valor del doble producto, es decir, que es el cuadrado de una presión más el cuadrado de la otra presión y despreciamos el doble producto de las dos. ¿Por qué razón? Porque ese término indica correlación entre presiones. Y entonces podemos hacer un pequeño análisis para sacarnos la duda, no porque yo sé que ustedes no lo sepan, sino para sacarnos la duda de que en normas se analizan dos casos. Un caso es la suma de dos fuentes coherentes correlacionadas y el otro caso es la suma de dos fuentes no coherentes no correlacionadas. Y nos tomamos el laburo de sumar dos fuentes coherentes correlacionadas, es decir, dos fuentes iguales que producen la misma señal, que están con idéntica fase, que están alineadas en tiempo y que tienen igual amplitud. En ese caso, dos canales, por ejemplo, de una señal cualquiera, que está absolutamente, estoy parado enfrente, que no tengo ninguna duda, está todo llegando igual, la suma, en ese caso, tendría que considerarla más el doble producto
más el producto de las dos presiones. Como ejemplo puse una tontería que agarramos dos fuentes de 94 dB, es decir, un pascual, y esas fuentes de un pascualito, como son dos pascualitos la presión, y si sacan la cuenta, dos fuentes de 94 dB sumadas suman 100 dB. Quiere decir que el incremento de nivel va a ser de 6 dB y no de 3 dB. La posibilidad de que existan fuentes de ese tipo existen a montones. Para las normas prácticamente no se tienen en cuenta. Dos fuentes no coherentes generalmente, no correlacionadas, o las dos cosas van a sumar en todos los casos solamente la suma de los cuadrados, por lo tanto el incremento de las fuentes es de 3 dB. Si hacemos la misma cuenta que el caso anterior, vamos a ver que la fuente se va a ir a 97 dB. Por norma, que eso es lo importante que tenemos todos que recordar, es que en la mayoría de los cálculos, salvo que haya expresa indicación en contrario, tomamos fuentes que tienen parámetros idénticos, pero que son las que encontramos en la realidad. Es decir, estéreo, retardo de señal por circuito electrónico, comportamiento de recinto, masa, hablar, ruido. Cuando estamos en duda respecto a fase, cuando estamos en duda respecto exactamente, todo ese tipo de cosas hace que no ignoremos la suma de las dos fuentes a 6 dB y tomamos la suma de fuentes a exclusivamente 3 dB. En algunos casos particulares uno puede llegar a tener en cuenta, en ese caso de suma de fuentes, alguna condición particular. Y en este caso lo que vamos a analizar, aunque no lo van a encontrar tampoco por norma, no se encuentra normalmente en norma, es la diferencia de fase. En ese caso, la suma de dos fuentes por los cuadrados, voy a tener que tener en cuenta el producto de las presiones, el doble del producto de las presiones, considerando la fase de cada una. Esa cuenta, si alguna vez tienen ganas de jugar a hacerla, se van a encontrar que varía desde 0, es decir, no agrega nada, hasta los 3 dB en el caso máximo que fueran absolutamente correlacionadas. Punto y aparte. Se los dejo como idea nada más. ¿Cómo hacemos cuando sumamos niveles de presión sonora? ¿Sumamos valores de nivel de presión sonora? No, de ninguna manera. En el caso que estamos hablando de nivel, estamos hablando de un valor subjetivo, por lo tanto son valores de comparación. Cuando hago suma de niveles de presión, de presiones sonoras, como sumo los cuadrados de las presiones, lo que puedo hacer es la suma de las presiones, eso siempre, y dividirla para tener el valor de nivel por la presión cuadrada de referencia. Cosa para recordar, es para tener siempre presente. Las presiones como presiones las sumo, es decir, las presiones como presiones sumo los cuadrados. Los niveles de presión sonora como nivel de presión sonora no se suman por la razón de que a nuestra percepción de energía, cualquier cosa que esté 3 dB por abajo de un valor, la influencia sobre el valor total de suma va a ser muy poco. ¿No calienta? Sí, sí calienta, porque si las tomo con las fuentes en forma individual, voy a tener que analizar la contribución de cada una para ver qué peso tiene. Entonces, acuérdense, sumo presiones, no sumo cuadrados de presiones, no sumo niveles, eso es de perogrullo, y las lecturas que tenemos siempre están integrando el valor del cuadrado de presión respecto al cuadrado de la presión de referencia. Tenemos una norma que nos está indicando, siempre cuando agarren lo que agarren en normas, nos está indicando que lo que estoy midiendo lo puedo medir en lineal, no lo vamos a usar normalmente, y lo vamos a medir sino en algún tipo de ponderación. La ponderación ya la saben ustedes, son la A, B y C.
La B se eliminó de circulación, con cual nos queda es la ponderación A y la ponderación C. Están especificadas en la IRAN 4074 y eso es ponderación en cuanto al comportamiento de la curva de igual sonoridad. Y a eso le vamos a agregar siempre, y también lo especifican las normas, si tengo o no tengo ponderación temporal. El tener o no ponderación temporal significa que nos encontramos con tres valores que de cualquier manera, salvo indicación en contrario por algún tipo de lectura especial, vamos a leerlo, no siempre sucede lo que les voy a decir, vamos a leerlo en una ponderación de tiempo rápida, una lenta y una impulsiva. Ya sabemos que lo expresamos en dB, eso es una tontería, y vamos a buscar el siguiente elemento descriptor, que es el nivel de presión sonora máximo, que lo vamos a considerar ponderado de frecuencia y en tiempo. Y lo vamos a encontrar por norma como el mayor nivel de presión sonora ponderado en tiempo y frecuencia durante un determinado intervalo de tiempo. Por definición, sí. ¿Alguno quiere decir algo? No. Siguiente valor que vamos a tener en cuenta a nivel estadístico es el nivel de presión sonora ponderado en frecuencia y en tiempo, superado en un determinado % del intervalo de tiempo considerado. Definición de norma también. Por lo tanto, cuando encuentren una nomenclatura de LA algo, cuando la nomenclatura es LAF95, se lee que es el nivel de presión sonora ponderado en el tiempo F y en frecuencia A, superado en el 95% de una hora. ¿Por qué lo llamo como nivel estadístico? Porque lo vamos a discriminar respecto a lo que nosotros conocemos como percentil. Entonces, el nivel estadístico, por definición de norma, es el código que les acabo de mostrar, y el percentil, ustedes saben que es un número porcentual absolutamente estadístico, ahí sí, donde está diciendo, mire, lo superado o lo que no superó determinada fracción del tiempo. ¿Qué llamo nivel continuo equivalente? Es el nivel sonoro continuo equivalente de un ruido supuesto continuo y constante durante el intervalo de medición, cuya energía sonora sea igual a la del ruido variable medido a lo largo del mismo. Aquí vamos a tener mucha tela para cortar, porque este nivel estadístico, este nivel continuo equivalente, que es el que le chorrea a todo el mundo cuando mide, vamos a recordar un poquito que es un valor de energía en tiempo que está medido como si fuera la integral en ese tiempo del ruido variable instantáneo. Si lo tomamos textualmente, cualquier lectura de cualquier cosa de ruido, podría yo medirla como nivel continuo equivalente. A ese nivel continuo equivalente lo podemos promediar en lo que se nos dé la gana y vamos a decir, bueno, che, es A. ¿Y ahora cómo lo saco? Y lo saco en lento. Bueno, es A lento, entonces LQA lento de tal hora a tal hora. En cuanto avancemos un poco, vamos a ver que hay una cantidad de problemas en este caso particular, porque el nivel continuo equivalente muchas veces no expresa, generalmente no lo expresa el grado de molestia. Lo seguimos expresando como la relación de los cuadrados, por supuesto, energía, medida durante un determinado intervalo de tiempo, como la suma instante a instante de los valores individuales de los cuadrados de presión. Ahí tiene la cuentita, esa es la expresión de nivel continuo equivalente, y abajo tenemos el tiempo total de medición. Como norma en Argentina tienen la IRAN 4048 y como original la IS 804. El nivel continuo equivalente generalmente lo medimos de tal tiempo a tal tiempo y se acabó la historia,
pero a veces lo precisamos y ustedes lo van a encontrar como una lectura un poco más precisa de la cosa. Nivel continuo equivalente entre tal intervalo, entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Si estoy leyendo, por ejemplo, en una presentación cualquiera, un nivel continuo equivalente que dice de 0,0 a 0 a 5, está diciendo que eso fue medido desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana. Un nivel que no es exactamente el equivalente. Perdón, ¿voy muy rápido o está bien así? A ver si podemos ver este capítulo más o menos. Vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, ¿quién Vamos fue el bien, de vamos Vamos? ¿Quién fue el mejor el de Vamos Bien primero? ¿Quién es el que está acá con Yo, nosotros? Ignacio. Hola, Ignacio. Está bien. Vamos a otro indicador. Nivel medio a largo plazo de la presión sonora. Fíjense que la nomenclatura es LAEQ, siempre nivel continuo equivalente, LT. Es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado a, considerado como representativo de la situación acústica para el intervalo de referencia analizado. Es generalmente un nivel que lo indico en long time, por eso es el LT. Existen expresiones de este long time para tiempos muy variados. Les voy a mostrar alguna curva por ahí de nivel continuo equivalente ponderado a día, tarde, noche, LT, y el long time son 365 días. Entonces, en la nomenclatura del nivel continuo equivalente LT, recuerden que tienen que fijarse en qué intervalo está medido. Entonces, ¿qué es el intervalo de referencia? El intervalo de tiempo seleccionado para caracterizar una situación específica y para determinar de manera representativa la exposición al ruido de las personas. Puede estar especificado en las normas, cuando Nico les cuente alguna de las normas, por ejemplo, CAVA o la 4062 o cosa por el estilo, o cuando yo les cuente las generales de la Directiva 49, nos vamos a encontrar que ese intervalo de referencia puede ser cualquier cosa. 12 horas, 8 horas, 4 horas, lo representativo en 15 minutos, 3 horas o lo que fuera. Ostinelli, ¿qué es? Creo que no. A ver, ¿quién puso un cartelito ahí? Comentaban que parece que no se está grabando. Creemos que es un error. No sé. Eso sí que no sé. Ya hoy, después de no poder hacer lo que quería hacer, ya perdí las ganas de hacer cualquier cosa con este programa. Ahí está grabando. Sí, yo recién lo puse a grabar. Sí, no sabía si os servía o no. Te perdiste mi voz clara y fantástica de principio. Está bien. Bueno, listo, ahí está grabando. Bueno. Les decía que el intervalo de referencia generalmente está especificado en las normas o está especificado por el poder público en el caso de que estén usando una norma de aplicación y el poder público es el que ha dictado una ley de ruido. En ese caso se especifican intervalos. También lo vamos a ir a ver. Por el momento son descriptores generales. Nivel máximo, máximo L, con nomenclatura max L o L max, dependiendo de la norma que sea de la Comunidad Europea o que la norma sea norteamericana o que sea IRAM, o dependiendo de qué quiera especificar, pero determina el mayor nivel de presión sonora medido a partir de la última puesta cero del instrumento. Significa que es la lectura, y eso está especificado en los instrumentos, es la lectura que tengo en el momento en que dije reseteo todo, rasco de cero, mido hasta acá, y uno de los valores que mido es el nivel máximo. Muchas veces, y también ahí lo podemos charlar un poco, muchas veces forma parte del nivel máximo de un descriptor adicional a mediciones de ruido de corta duración, de mucha energía y muy corta duración.
El nivel mínimo, o mínimo L o L min, es el menor nivel de presión sonora medido en un sonómetro durante un determinado intervalo de tiempo con respuesta rápida. Ojo, en este caso lo que estoy midiendo es una especie de posición de base o posición que me va a poder determinar en algún momento el clima de ruido. Segundo, esto no quiere caminar. A ver. Ambos niveles pueden ser medidos con cualquier ponderación. Ya vamos a ver que no es tan así. Las ponderaciones que se fijan las normas es en términos generales ponderación A. Después vamos a analizar un poco en qué momento pasamos de ponderación A a ponderación C. Alguna nomenclatura de LA, por ejemplo, LA máximo significará el mayor nivel medido ponderado A. Un valor que es máximo P o max P, también un descriptor de normas muy particular, sobre todo para eventos de ruido de tránsito singulares, determina el máximo nivel pico medido en un determinado intervalo de tiempo, siempre a partir de la última puesta a cero del instrumento. ¿Qué es el pic? Es el máximo nivel pico medido en un intervalo de tiempo de 1 segundo. ¿En qué se diferencia uno del otro? Que el pic sería el máximo nivel equivalente al que podría estar midiendo con ese descriptor de Cell, ese descriptor que junta toda la lectura de un determinado intervalo de tiempo y dice esta es la energía que tendría que haber habido si el tiempo se reduce a 1 segundo. Ya lo vamos a ver también. ¿Qué ponderación en frecuencia tenemos? Ya se los dije, la B y C, A, B y C. La B ya no existe más. ¿Qué ponderación usamos? Perdón, se me pasó. ¿Por qué están trazadas las curvas de ponderación en A y en C? Es porque tenemos en consideración las pérdidas auditivas de baja frecuencia, es decir, las curvas de umbrales que tienen un altísimo valor de pérdida en alta frecuencia y un valor importante, no tanto como las de bajas, en frecuencia media alta. Creo que por acá hay una curva que la mostramos, pero ustedes ya la conocen. Yo tengo mi particular idea, pero cuando avancemos un poco más les cuento de por qué razón usamos esa para cualquier cosa. Pero acá tenemos las curvas, ahí las tres ponderaciones son normalizadas según UNE y corresponden también al IRAN ya de hace muchos años, la 4074. Estas curvas entonces fueron trazadas para compensar las mediciones que cubren teóricamente el total de las variaciones de contorno de igual sonoridad. Ya les dije que quedan solamente la A y la C y que la B desapareció. Acá tienen un juego de curva normalizado, donde la A tiene importantísimas atenuaciones debajo de los 100 Hz. La B ya le dije que no se usa más y la C tiene una compensación moderada debido al nivel. La D es una curva que se usa, aunque yo no la he visto mucho en el uso de norma aeronáutica. Dicen que la D es una curva, yo no la usé nunca, se usa para hacer certificación o mediciones de aeronaves. Como van a tener el PowerPoint, también tienen el PDF, tienen ahí los valores de las ponderaciones A, B, C y D, y lo tienen la tablita en términos de tercio y octava normalizado. También está en el manual de fórmulas de la carrera. Cualquier medición que hagamos de ruido, vamos a corresponderla con la forma que integramos la lectura, sea en integración rápida, integración lenta o integración impulsiva.
La diferencia está en el tiempo, de acuerdo al comportamiento de la variación del ruido, en el tiempo en el cual tomamos la energía equivalente, que sería como aquella energía que percibo o no percibo realmente. La respuesta rápida integra en 125 milisegundos, la lenta, ustedes saben, en un segundo, integra en el mismo tiempo en el cual muestrea el instrumento. El muestreado de un instrumento, por norma, salvo en contrario, es un segundo. Y la respuesta impulsiva, que sería para medir eventos singulares, integra en 35 milisegundos. Si analizamos la muestra de un segundo, que sería el tiempo en el cual mido, la impulsiva prácticamente integra el total de energía, la rápida integra una fracción y la lenta está promediando a un valor mucho más bajo. Vale la pena entonces que miremos un poquito cuándo uso una y cuándo uso la otra, aunque prácticamente dos cosas que nunca voy a entender mucho es que mida en A lento. Mida en A y sáquele 40 dB entonces en 80, 90 Hz o 100 Hz o cosas por el estilo, y mida en lento, total el oído suyo y no del otro. Esa es mi opinión particular, después la charlamos. Vamos a ver qué es la respuesta rápida. Da una lectura estable en el caso de que el sonido medido sea estable. Si hay fluctuación del nivel sonoro, el instrumento va a tender a acompañar esa fluctuación y es una respuesta que se usa. Por ejemplo, Nico va a poder explicar mejor en qué comparación en 4062 pasamos de una lectura lenta a una lectura rápida. No sé si en la cava, Nico, pasa lo mismo, eso sí que no me acuerdo. Entonces, esta respuesta es usada, por ejemplo, si se intenta encontrar, ya te dejo, el nivel máximo producido por un motor cuando hay un ensayo dinámico. Es decir, el ensayo dinámico de motores se hace desde regulación del motor hasta 3/4 de torque o hasta torque máximo o lo que fuera. En ese ensayo dinámico de aceleración se suele usar lectura rápida. En general se lo utiliza para valores de ruidos de variación rápida iguales o mayores a 5 dB. Te cedo un minuto para que le cuentes a los chicos cuándo se usa particularmente fast. En el caso de la Miran 4062, hay un método para evaluar, por ejemplo, si el ruido que estamos midiendo es impulsivo o no. Tiene características impulsivas. La forma de hacerlo es medir con respuesta rápida y medir con respuesta lenta y hacer la diferencia entre los dos. Si esta diferencia es mayor a 8 decibeles, se considera que el ruido es impulsivo. Ok. Si la respuesta a la lectura es de respuesta lenta, la mayoría de las mediciones las hacemos en respuesta lenta porque estamos haciendo un presupuesto de algo que también es mentira. Fíjense, dice la respuesta lenta tiende a suministrar una lectura estable de un ruido fluctuante. Y la respuesta rápida da una lectura estable en el caso de que el sonido medido sea estable. Me está diciendo lo siguiente, usted tiene un ruido variable, si no supera tal delta, usted míralo en lento, y si supera esa variación, míralo en rápido. No necesariamente los ruidos que uno mide funcionan de esa manera. Entonces, hay algunas incongruencias en esto de lectura que lo vamos a ver mejor cuando analicemos cada caso en particular de ruido variable. Cuando utilizo lectura lenta, cuando el ruido es de variación lenta, o fíjense el promedio de variaciones rápidas es inferior a 5 dB. Les comento que esta respuesta es usada para medir la mayoría de los fenómenos variables en tiempo. Palabra, ruido de máquinas, ruido de tránsito, nivel equivalente estadístico, circulación vehicular, todo este tipo de cosas se miden en lenta. Y después, como contó Nico, bueno, ahora fíjate, léelo en rápido y contame qué diferencia hay. Lo que yo tengo, sé que lo voy a llevar a una discusión, pero lo que yo tengo mis dudas es que ese ruido de variación lenta
con esa variación de menos de 5 dB sean realmente un ruido que tiene mejor molestia de la variación rápida. Pero eso es otro cuento. ¿Qué es la respuesta impulsiva? Una lectura estable de un ruido con alto contenido impulsivo, de muy corto tiempo de crecimiento, tales como el disparo de un arma de fuego o el impacto de un martillazo. Vuelvo a requerir a Nico a ver si hay algo en la 4062 que hable de ruido impulsivo. Sí, Francisco, lo que les acabo de contar, para detectar si el ruido es impulsivo, se hace esa diferencia, el nivel sonoro medido en fast menos el nivel sonoro medido en slow. Si esa diferencia es mayor a 5 decibeles, que creo que le había dicho 8 recién, no, es 5 decibeles si es esa diferencia, se considera que el ruido es impulsivo. Esto se utiliza cuando no tenemos un medidor de nivel sonoro que pueda medir el descriptor impulsivo, aunque no tenga una ponderación temporal impulsiva. Por ejemplo, los sonómetros de la universidad tienen la opción de medir con ponderación temporal impulsiva. En ese caso, no se aplica el mismo método, sino que se hace la medición en impulsivo y se verifica la diferencia con el nivel sonoro medido en slow. Si esa diferencia es mayor a 8 decibeles, ahí sí se considera que el ruido es impulsivo. Muy bien, sigo entonces, gracias Nico. Nivel percentil, el código, la nomenclatura del percentil SLN, es el nivel sonoro ponderado A, medido en condiciones de registro rápido en este caso, igualado o superado por un nivel sonoro fluctuante en un determinado porcentual n del tiempo de medición establecido. Vamos a pasar al castellano. Es un descriptor que viene de hacer un análisis de distribución estadística y la idea es utilizarlo para hacer un catálogo de ruido durante un determinado por ciento del tiempo. El percentil puede ser de L1 a L99, es decir, del 1% del tiempo al 99% del tiempo, pero los valores que se usan incluso para los descriptores son tres: el percentil 10, el 50 y el 90. El L10 sería aquel nivel superado en el 10% del tiempo, el L50 sería el de la mitad del tiempo que se toma como valor medio, también es discutible, y el L90 va a ser el nivel de ruido superado durante el 90% del tiempo, que por supuesto va a ser el más bajo de todos. Cuando estoy midiendo valores altos, el E10, por ejemplo, el nivel general proviene de eventos que uno presupone que son intermitentes o esporádicos. El L50, le dije, sería un valor promedio. Si el ruido es de distribución gaussiana, el L50 me estaría dando la mediana del nivel de ruido fluctuante, porque me estaría dando el punto medio de una curva del tipo de Gauss. Si el ruido no tiene distribución gaussiana, diferencia entre una cosa con la otra. Un ruido de tránsito tiene distribución gaussiana en una autopista donde tengo una circulación constante de vehículos, por tantos vehículos por hora. Empieza a salirse de gaussiana cuando la densidad vehicular empieza a bajar y se convierte en una calle cualquiera de barrio cuando, como acá ahora, que no pasó un coche recién y después no hay más nada. En ese caso es difícil saber que tiene un desvío hacia ambos lados iguales. Entonces, en esa diferencia de conceptos en cuanto al valor, L50, dependiendo del que estemos midiendo, podría decirme, che, este es el valor medio estadístico o la mediana estadística, y no siempre pasa. L90, es el más bajo de todo, es el nivel de ruido que se excedió en el 90% del tiempo. Es decir, me está diciendo, mirá, en el 90% del tiempo el nivel de ruido se excedió este valor. En el concepto de
L90, y la norma a veces lo contempla, podría significar que representa ruido de fondo. No siempre es la realidad, no siempre el L90 representa exactamente el ruido de fondo, pero da una idea de algo que tenemos que ver un poquito más adelante, de cuál es la base del clima de ruido. Idea también que, por supuesto, a quien no le encanta en ruido molesto al vecindario, que el nivel de ruido, el L90, dure la mayor parte posible del día y tenga un nivel muy bajo, ambas dos cosas. Si yo tengo un nivel muy bajito, no está superado por nada, lo tengo ahí y además dura mucho tiempo, tengo muy buen clima de ruido. Vemos después el descriptor. Y acá tienen una curva entonces de comportamiento en tiempo, un histograma de un ruido cualquiera, y tienen el valor del ruido variable, y tienen cuánto vale el L90 y cuánto vale el L10. Lo que estaría diciendo que esos percentiles en el 100% del tiempo, en el 10 el ruido superó este cachito, y en el 90% del tiempo el ruido estuvo por encima de este valor. Con este delta de entre 10 y 90 habría que ver cuánto es la diferencia, porque eso pueden ser 2 dB o pueden ser 40 dB. Depende de lo que estemos hablando. Con lo cual el clima no es el mismo. Acá tienen un par de histogramas de ruido de tránsito reales, tomados en algún momento con un registrador gráfico. En el de arriba es la variación de ruido en una autopista. Se está manteniendo un delta determinado que es bastante decente. No es decente, pero está entre 75. El valor medio está entre 70 y 80. Y abajo tienen en la misma autopista una congestión de tránsito donde el ruido está en 70, pero los picos están sobrepasando en 20 30 dB el valor, digamos, medio de lo que estamos viendo. En este análisis es donde es lo que yo le decía hace un rato. Esta es la curva de densidad de probabilidad del ruido, que es una curva absolutamente estadística. Lo que se está buscando acá, qué desvío estándar tenemos, y si el desvío estándar es parejo hacia ambos lados. Para estas dos expresiones de desvío, acá tienen algo que está un poquito más centradito que la de acá abajo, algo que está absolutamente descentrado, que es la de arriba, donde no se cumple el comportamiento de la campana de Gauss. La de abajo todavía podríamos decir, che, no es igual, pero es bastante parecida. Cuando se hace, ya no, porque ahora la mayoría de las cosas que hacemos en medición de ruido de tránsito es haciendo mediciones piloto y después haciendo programas, mapas de ruido. Pero en mi época, cuando se hacían mediciones de ruido de tránsito a mano, se hacían estadísticos, porque esto nos indicaba, el cálculo gaussiano me da la probabilidad de que ese comportamiento se mantenga en tiempo, si yo consigo hacer estas curvas más o menos periódicamente. Les muestro entonces una variación de ruido de tránsito que tipo pasteles es gaussiana, pero en un registro de tiempo largo, donde además están marcadas, para que tengamos idea, estos ruidos de tránsito en 241 días, tomado en una esquina de Buenos Aires. Acá hay una simulación de nivel de presión sonora, porque no todos los valores son reales, es decir, hay una parte solamente que tiene valores reales, pero se integró mediciones de mucho tiempo para tener algo que fuera posible de ver, y acá tienen L50, tienen el nivel continuo equivalente. Fíjense que no es exactamente el L50, no sé por qué hace esto, no sé, el L50 no es exactamente el valor del nivel continuo equivalente. L10, acá tienen un valor de L1, es decir, el nivel registrado en el 1% del tiempo, y por acá abajo tienen L90 y L99.
Una aclaración, Francisco, Sí, que dale, haz lo que quieras, che, que yo el vengo a descriptor, hablar de la mañana, como todos los lunes. Ya estoy a el fondo. descriptor L90 también se utiliza para la ley 1540 de la CABA, que vamos a ver en unas semanas, para evaluar si un recinto, si un determinado edificio tiene un aislamiento acústico suficiente o no. Se genera ruido rosa en el interior del recinto y se mide en el exterior utilizando el descriptor L90 con la fuente encendida y apagada. Esto lo que permite es descartar cualquier tipo de ruido que se produzca, por ejemplo, por el tránsito, por el paso de una moto o de algún vehículo, algún ruido externo. Directamente al medir el L90 siempre estamos evaluando el piso de ruido que hay en el lugar. Y esto se evalúa con la fuente apagada, que sería el piso de ruido real que habría en la zona, y con la fuente de ruido encendida para ver cuánto está saliendo de ese recinto, cuánto de ese ruido rosa que generamos en el interior está saliendo al exterior. Después se hace la diferencia y se evalúa a ver si el aislamiento es suficiente o no. Vamos a verlo en detalle después. Claro, aquí como comentario, un descriptor que fue muy usado y que yo no sé por qué ahora está, hay un montón de descriptores que ahora están fuera de todo, pero que en su momento a nosotros nos sirvió para hacer, para calificar el comportamiento de nuestras ciudades, que es la diferencia entre L10 y L90. Un poquito adelante lo vamos a ver, que eso me está dando el clima de ruido. ¿Por qué razón? Porque si el delta entre el L10 y el L90 es pequeño, aumenta el confort, dado que la variación que tengo estadística va a ser mucho menor. Eso asociado, aunque siempre buscamos, siempre se busca, cosa que es imposible, que el ruido sea predecible, porque si yo tengo una distribución simétrica bajo la campana, tengo también la posibilidad de analizar este comportamiento y ver hasta qué punto hay, entre comillas, confort acústico. Y en ese caso, la Organización Mundial de la Salud habla también de confort, y no solamente confort acústico dentro de la vivienda, sino confort acústico para el tipo que está caminando por la calle. Vamos a hablar del CEL entonces. Nivel de exposición al ruido, al sonido, como quieran. Lo llamamos con la letra SEL, se van a encontrar con una nomenclatura que es LAE también. Es el nivel constante expresado en dB que mantenido durante un segundo va a poseer igual energía que el nivel continuo equivalente durante todo el tiempo de medición. Pasó el avión, pero me produjo esta sensación. El CEL es una interpretación de algo así como una percepción subjetiva. Molesta tanto como si me enchufaran adentro del oído durante un segundo todo este nivel de señal. ¿Para qué se lo usa el CEL? ¿Para qué se lo usaba? Aunque en las mediciones de ruido aeronáutico se sigue especificando por CEL. La fuente tiene en cuenta, el indicador tiene en cuenta fuentes de muy corta duración en tiempo. Fíjense que es la misma integral, lo que pasa es que tengo tal nivel de ruido y ese nivel de ruido lo tengo en tanto tiempo y después lo divido en un segundo, por supuesto me va a subir la energía. Sería una expresión parecida a nivel continuo equivalente con un tiempo acotado. En este caso particular, como si hubiera todo el ruido estuviera concentrado en una muestra que saqué de un segundo. ¿Cuándo mido con uno? ¿Cuándo mido con el otro? Por lo menos por norma. Son similares, ya se los dije. La energía está integrada sobre el periodo de medición y el caso del CEL estoy dividiendo por el tiempo, por el cual incrementé la energía. ¿Dónde uso cada uno de ellos? Y empecemos. ¿Qué mido con nivel continuo equivalente? Y bueno, acá yo puse algunas cosas, pero todo mido con nivel continuo equivalente. Ruido fluctuante de máquinas en una fábrica es una lectura simple de nivel. La variación del nivel va a impedir darle un valor cierto, porque lástima que no podemos ir a fábrica. Van a ver usted cómo varía el nivel de ruido durante el tiempo de medición. Si yo tomo un valor de energía que integro en tiempo, va a contemplar las variaciones de ruido
y va a ser posible determinar ese tiempo a partir de cuando se estabilice la lectura. Si yo pudiera hacer andar ese video para ver eso, bueno, vamos a ver si puedo, para mostrarle realmente cómo se estabiliza una lectura independientemente de la variación. Entonces, ¿cuándo mido con nivel continuo? Posiciones de largo tiempo al ruido, en una medición donde el ruido ambiental producido por circulación vehicular, por una fábrica, por lo que fuera, estoy evaluando molestia y le estoy evaluando la reacción esperable de la comunidad. En esa variación que tienen acá, tengo un rango de variación en un tiempo determinado y puedo integrar esta lectura como una lectura total que me va a indicar el grado de contaminación. Hasta acá no hay problema. Cuando hago mediciones de ruido de máquinas, cuando hago mediciones de una exposición de rango de tiempo libre, long time, o la exposición al cual ya vamos a ver la próxima clase, el miércoles, el tipo que está expuesto al ruido variable de una fábrica, todo eso es medible con nivel continuo equivalente. ¿Cuándo mido con CEL? Cuando tengo ruidos transitorios. Porque el nivel continuo equivalente nos saca lo que es ambiguo en el transitorio. El transitorio se diluye en el tiempo. Si estoy con un valor variable de 5 o 10 dB y estoy leyendo durante 5 horas, 5 o 10 dB, y pasa un desgraciado que me está metiendo una variación de ruido sobre el valor que estoy midiendo de 30 dB, si lo agarro en el momento es una cosa, si no lo agarro en el momento, más tiempo tarda la medición, más se va a fraccionar el valor de nivel que estoy integrando hasta convertirse nuevamente en el ruido que tenía antes que el tipo pasara. Es lo que dice acá, un avión volando sobre una comunidad va a generar ruidos de una gran amplitud entre valores del fondo y máximo. Si tomo solamente el valor máximo, pierdo la información del tiempo. Entonces, es mejor que el tomar una lectura de largo tiempo, donde tomo el valor promediado que no me sirve porque no me está diciendo la realidad. Si tomo el valor pico solo, no tengo la información de cuánto fue su tiempo de duración, y entonces lo que se hace es tomar ese valor equivalente de energía en un segundo y la medición para Concel se hace en una condición muy particular. Y voy a tomarla solamente los valores que sean más altos y aquellos que se encuentren no más de 20 dB por debajo, que son los que van a contribuir al nivel total. Si lo hago de principio al fin con el ruido de fondo, sucede lo que les conté. El CEL elimina entonces el factor tiempo. El CEL me está diciendo simplemente esta es la energía total de molestia. Por lo tanto, el CEL es numéricamente equivalente al total de la energía de ruido y el nivel continuo equivalente es proporcional al promedio. Que si no hay ningún valor importante, me está diciendo sí que ese es el nivel de ruido de molestia, pero si hay uno o varios valores importantes en el tiempo de medición, no me está diciendo la verdad de lo que está pasando. Veamos entonces dos mediciones. Veamos en un caso esta medición con el pasaje de un bus. Es lo que le decía, si estos son 15 segundos, el valor de nivel continuo equivalente acá no me está diciendo la molestia de este punto. La molestia de este punto me lo va a decir más acertadamente, aunque un poquitín exagerado, el valor del CEL, que va a ser esta energía dividido el tiempo, con lo cual tengo un segundo. Y esta energía dividida el tiempo me va a dar un pico que en este caso en particular del bus pasó de 72 a 84. Ahora pasó una moto. Y si paso una moto en un tiempo mucho más corto que este, la moto me hizo todo este despelote. Y ahora acá la energía correspondiente a la moto se va a arrimar más al valor pico de energía de la moto en un segundo que el valor promediado por nivel continuo equivalente. Hay que tomarlo con pinzas el CEL porque
tampoco mucho me equivoco, en este momento es muy aceptado, de hecho, no de ninguna manera por la Comunidad Europea, que está tomando exclusivamente valores de nivel continuo equivalente y cosas por el estilo, y tampoco está tomado por nuestras normas. Nuestras normas directamente no le dan bola al ser. Le cambio de tema. Si hasta acá me siguieron, Nico, ¿algún comentario? Joaquín, ¿algún comentario que quieran hacer? Hola. Sí, no, ninguno. No, perfecto. O sea, fijaros, claro, la idea también que veíamos el otro día de psicoacústica, claro, aquí estamos viendo también, de alguna manera, de forma objetiva, ver cómo es este acúmulo de energía, no un promedio con el LEQ. Así que, pero, nada, perfecto. Claro, el tema está que vamos a tener que ver psicoacústica casi al final de la materia. Vamos a charlar 1 o 2 días, no sé, lo que tengamos de tiempo Mm, para mirar un poquito de psicoacústica y vamos a ver si esa molestia no es acumulativa. Por eso habría que claro, charlarlo por separado. tal cual, sí. ¿Bien? Bueno, Nico, vos querías decir algo. No, solamente que es un tema que por ahí no hay demasiada información, si uno se pone a buscar, por ahí no hay tanto con respecto a qué nivel de exposición sonora, qué cel, resulta, por ejemplo, molesto o se puede calificar de una determinada manera. Hay muy pocas tablas comparativas, así que te digan que un cel mayor a 90 produce cierto grado de molestia. No está muy estudiado ese tema. No sé si vos, Francisco, tenés alguna tabla comparativa que compare, por No, ejemplo, valores de cel. Yo no encontré no ninguna. tengo tablas de comparativas del ser. Lo único que tengo es lo que dice Joaquín, la dosis de ruido acumulada. Claro. Realmente Pero uno esa, encuentra, por ejemplo, en las guías de la OMS, niveles sonoros continuo equivalente en un determinado periodo de tiempo, y se considera que eso es un límite máximo permisible o un nivel que puede producir daño, etc. O también hay niveles picos a veces que dicen no se debe pasar niveles picos de tal valor, pero es muy difícil encontrar tablas de este tipo con niveles de cel, de nivel de exposición sonora. Sí, tal cual. Sí, yo tampoco encontré nunca y para mí o es no, para no hacer algo tengo, comparativo. yo no seguí buscando tampoco, habría que entrar en Penn State a ver qué hay, supongo que debe haber cosas, pero no seguí buscando, no me alcanza el tiempo ya para hacer todo lo que quiero hacer. No, es bueno, para ir charlando. Sí, se los debo, che, no lo busqué. Vamos a ver algo que vamos a ver con detalle el miércoles, pero empezamos a mirarlo ya, que es aquellos descriptores que corresponden a dosis de ruido recibida. Un poco lo que estábamos hablando recién. Vamos a llamarlo como general el nivel ese que corresponde a exposición individual al ruido, LP y LP con el subíndice D. Este código tiene varias excepciones dependiendo de la norma en la cual lo estemos mirando. La definición es el nivel sonoro que, de haberse mantenido constante durante un periodo de 8 horas, poseería igual energía que el nivel continuo equivalente medido durante el tiempo de exposición. ¿Qué significa? Que aquí sí vamos a hablar de, no hoy, pero vamos a hablar de acumulación de energía. Entonces, la acumulación de energía significa que yo estoy en un lugar ruidoso y estoy sufriendo determinado valor de ruido durante una cantidad de horas, y eso tiene un límite por normas en cuanto al daño que produce. Y entonces ese límite en cuanto a daño lo puedo expresar por presión, y la presión sí la puedo sumar, puedo hacer una suma de presiones y presión en tiempo. Y entonces voy a dar un número determinado que va a llamarse tiempo de exposición. Ese tiempo de exposición entonces es el multiplicado por el valor de la presión, me va a decir cuánto es la dosis máxima de energía que puedo permitirme o darme el lujo de recibir en un determinado tiempo, por ejemplo, una jornada laboral.
Entonces, en esta curva que estamos viendo acá, el LPD sería la energía permitida en el transcurso, por ejemplo, de una jornada laboral de 8 horas, que no tendría que ser de ninguna manera mayor o inferior al valor de la energía de continuo equivalente que el tipo realmente está recibiendo en un tiempo cualquiera, que sería el tiempo de exposición. En este concepto de indicadores, porque esto es el ruido laboral, en el tema de indicadores de ruido laboral hay una forma de decir te cambio algo por algo. Insisto, se los voy a repetir el miércoles que viene, pero lo tenemos acá y ya lo charlamos, algo de todo eso. ¿Qué significa? Te cambio tiempo por nivel de presión sonora. No nivel de presión sonora, miento. Te cambio tiempo por incremento de presión. Y ese cambio que tenemos que ver las ecuaciones según norma, porque eso sí lo van a usar ustedes si trabajan en esto, esa norma es muy clarita al respecto de que te cambio energía por tiempo. Si hasta acá está permitido por ley, si yo te incremento, te bajo el tiempo de exposición. Esa tasa que se llama tasa de intercambio, lo vamos a usar en evaluar lo que se llama riesgo auditivo. Y ya se imaginan que el riesgo auditivo es un tema de exposición. Si se acuerdan, existen actividades que son altamente contaminantes para los obreros. Sabrán que hay jornadas reducidas laborales donde cualquier cosa que afecte la salud, incluido el ruido, significa que o protejo o aíslo o disminuyo o disminuyo la exposición o como fuera. Entonces, cuando evaluamos en la parte de ruido, en la parte de riesgo laboral el ruido, lo evaluamos con una tasa que se llama tasa de intercambio de que te cambio algo por algo. Existe varios descriptores en el mundo, nosotros usamos el descriptor de la tasa de 3 dB, hay descriptores de tasa de 5 dB y hay descriptores de tasa de 4 dB, que por ahora se los menciono nada más. Pensando que cuando duplico energía, lo vimos al principio de esta historia, y ahora estamos hablando de riesgo auditivo, yo tengo un incremento de nivel de 3 dB, es decir, la suma de dos valores iguales de presión. En el caso ahora de exposición al ruido, el incremento de 3 dB significa duplico y divido, entonces significa disminuir el tiempo de exposición a la mitad. Nosotros usamos en Argentina la norma ISO. La norma ISO fija 3 dB como tasa de intercambio, no es la única, pero en el caso nuestro los 3 dB significan te cambio hora, te cambio tiempo por nivel. Y eso también tenemos que discutirlo cuando veamos la ley de higiene y seguridad, porque hay también un límite para hacer ese cambio de figuritas, ¿no? Estamos en América Latina. América Latina casi toda tiene tasa de intercambio de 3 dB. En Estados Unidos hay una regulación de la Organización de la Salud que permite un incremento de 5 dB. Y eso que se expresa entonces como LAB corta 5. Hay una tasa en Estados Unidos también de 4 dB y hay una tasa en Europa de 4 dB en Alemania, que es la LDOD o la LAB cuarta 4, nomenclatura que todas estas nomenclaturas de LD, LA y cosas por el estilo son tasas de intercambio. Te cambio energía recibida por guita, es decir, por tiempo de exposición. Te pago lo mismo y te pones la mitad. Salvo de eso que lo vamos a ver y vamos a mirar otra cosa que también la vamos a ver, que es algo que se llama LDEN. El LDEN es Day, Evening, Night, es el equivalente día, tarde, noche de ruido vehicular. En este caso estamos casi todos de acuerdo, salvo los Estados Unidos, que tiene un índice propio muy parecido pero distinto.
porque el Parlamento Europeo, casi toda Europa, no estoy seguro si Inglaterra usan las recomendaciones del LDEM y Estados Unidos usa un indicador que es el CENEL, que es muy parecido al LDEM, pero no tiene en cuenta la tarde, no tiene en cuenta el periodo que después vemos entre la hora que terminé de laburar y la hora que me voy a dormir. Ese cachito de tiempo para el Estados Unidos no existe. Para la recomendación del Parlamento Europeo, que usamos todos, algunos países de América Latina no usan el LDEM, pero eso es otra historia. El indicador básico es el equivalente día, tarde, noche en dBA, que es exclusivamente un indicador de molestia. ¿Cómo expresamos el LDEM o el equivalente día, tarde, noche? Que después lo desmenuzamos, ¿no? Porque acá tenemos que trabajar. Es, por supuesto, el 10 logaritmo de siempre. Estamos calculando energía, por lo tanto, va a ser 10, la suma de 10 elevado al nivel dividido 10, que sería resolver la ecuación de nivel de presión sonora igual a 10 logaritmos del cuadrado. Y ahora lo distribuimos en 24 horas. Entonces, 12 horas de día, 4 horas de tarde y 8 horas de noche. El nivel día se obtiene, y tratamos nosotros de seguirlo, de las 7 a las 19, 7 de la mañana, 7 de la tarde. El nivel evening lo obtenemos de las 7 de la tarde a las 11 de la noche, 19 a 23. Y el nivel night o nivel noche lo tenemos de las 23 a las 7 con un periodo de 8 horas. Si le prestan atención, el nivel evening está penalizado con 5 dB, es nivel más 5, y el nivel noche está penalizado con 10 dB. ¿Querías decir algo, Nico? Apareció un cartelito por acá. No, nada, le estoy dando las diapositivas al drive. Está bien. ¿Por qué está penalizado? Porque lo que estamos analizando acá es el grado de molestia. Cuando nosotros medimos nivel de ruido, sobre todo el ruido vehicular, y sea ruido vehicular de coches, sea de trenes, sea de lo que sea, lo que estamos analizando es molestia. Es mucho más molesto el ruido a las 3 de la mañana que a las 3 de la tarde. Y si el nivel de ruido es el mismo, para el tipo que está durmiendo es mucho más molesto a las 3 de la mañana que a las 3 de la tarde. El evening es lo mismo. El evening está tomado con un concepto de jornada laboral europea, en la cual es continua. Es decir, el tipo se fue a las 7 de la mañana y volvió a las 7 de la tarde a casa, comió un sanguchito en el centro de Rajé y a las 7 se sienta frente al televisor esperando la cena. Es más molesto el ruido que si hubiera estado laburando. Por eso está penalizado con 5 dB y 10 dB, y esta explicación es la que da la Directiva 49 del Parlamento Europeo para decir, mire, aunque no suene como lo que está midiendo, es molesto como si se agregara tal cosa. En la nomenclatura, en las condiciones de medición de ruido del Parlamento Europeo, se agrega un indicador adicional. Ese indicador es sacar por separado el nivel night, el nivel de noche, y tomar el nivel de noche como el indicador que me permite mejorar la calidad de vida de la gente. Ese nivel night que sale de la expresión general, el Parlamento dice si el valor disminuye, se reducen las alteraciones al sueño. Y yo tengo otra nomenclatura de esto. Dice también que si disminuimos ese nivel, estamos mejorando la calidad del sueño, pero estamos mejorando el descanso. Y si mejoramos el descanso, el ciudadano tiene mayores posibilidades de trabajar con todas las lamparitas del arbolito de Navidad prendidas
con lo cual va a tener menor probabilidad de distracción, accidente laboral, metidas de pata y cosas por el estilo. Con lo cual, por ahí alguien me contó una vez del Parlamento Europeo que además el control del Early Night era también una forma de reducir los costos laborales. Es una charla que alguien me hizo una vez. Pero de cualquier manera, para nosotros el Early Noche es importante porque sí, efectivamente, sí. A las 2 de la mañana estoy con como los ojos como el 2 de oro, viendo cómo pasa la motito de la pizzería, evidentemente a la mañana siguiente usted ha hecho una porquería. Con lo cual es importante contemplar el valor de las 8 horas nocturnas que corresponde a este LN. ¿Cómo se obtienen? Ya lo vamos a desmenuzar también, pero para empezar a hablar de este tema, ¿cómo obtengo el valor este descriptor que es muy importante? Porque nos permite hablar a todos el mismo idioma. Porque ya les dije, la comparación con el L que usan los norteamericanos, que es un L día-noche directamente sin el evening, da muy poquita diferencia. Y entonces podemos comparar lo que está pasando en una ciudad yanqui de lo que está pasando en Buenos Aires. ¿Cómo obtenemos los valores? Es el long time, es decir, un año. Se toma para el sonido incidente. No estamos midiendo la molestia que le afecta al tipo. No estoy poniendo un sonómetro a 1,20 m de altura. No tiene sentido. Ponemos un sonómetro para el campo incidente contra fachada y entonces la medición de altura es de 4 metros. No estoy midiendo la revolución de la reflexión, estoy midiendo el campo incidente, entonces me separo de las fachadas de los edificios y lo tengo que acompañar con algo. Eso es lo que Nico con mucho detalle le va a contar cuando vean el programa de predicción. Lo voy a correlacionar con densidad de vehículos, y ahora sí clasifico por tipo de vehículos. Lo voy a correlacionar con, por supuesto, encuesta de molestia subjetiva, y lo voy a correlacionar con diferentes distancias a la fuente. Yo le diría que cuando avancemos más en esto, le voy a mostrar una cantidad de indicadores más para correlacionar cosas. ¿Me dejan descansar la garganta 5 minutos? Porque ya me estoy quedando. Sí, claro. ¿Sí? Descansamos, Nico, 5 minutos, 5. Sí, sí. Ok, si les parece, a las 7:20 continuamos. Ok, sí, denme un ratito, che, para descansar. No falta mucho, pero denme descansar un poco la garganta, ¿sí? Dale, dale. Listo. Aprovechen para ir al baño, para tomar algo. Nos Claro, vemos. ¿se entiende esto? ¿Se entiende lo que estamos viendo? Venimos Sí, bien. sí, Sí, por yo creo que mi sí. parte, Listo, bien. chicos, entonces vamos a descansar un minutito. Bien. A tomarme la temperatura del pito, que dicen que ahora por ahí entra el COVID. La puta que la parió.
Muy bien. Ay, ay. Bueno, Acá estamos. Bueno, aquí estoy. ¿qué decís? Bien. ¿Los chicos están todos o seguimos? A ver. Contestan por el chat. ¿Quién me decía de poner, porque yo subí el video al Drive, y cómo lo reproduzco desde el Drive? Por acá no ¿Lo lo tenés que mostrar ahora? Si lo tenés que mostrar otro día, yo te muestro después de la clase, tranquilo. No, ahora no tengo que mostrar nada, no, lo tengo que mostrar para los chicos de la escuela. Ok, quédate tranquilo, después de la clase yo me quedo un ratito más y te muestro cómo hacerlo. Yo lo tengo en el Drive ahora, junto con mis cosas, lo subí. Bueno, después de la clase los vemos. Bueno, hay que ver si se puede mandar por acá o lo puedo mandar por el 8x8, qué sé yo, por alguno, por cualquiera. Bueno, Yo no sí. tuve suerte hoy, no tuve forma de mandar nada. Hay que ensayar y probar. Pero me llama la atención que tengo la portátil de mi señora, que la tengo allá en el comedor, en la cocina, y resulta que meto acá y no sale allá, no, sigue sin salir sonido. Veo imagen, pero no veo sonido. Ah, Ni se le pones que transmita que audio, que no da lo mismo. Le ponga lo que le ponga, no lo transmite. Bueno, ah, sigo. dale. Vamos a otro indicador, ya que estamos con indicador, que es el Community Noise o nivel equivalente de ruido comunitario. Y el CNL se utiliza para niveles de presión sonora promediados durante las 24 horas. Es el indicador más común que se usa en Estados Unidos. Toma el nivel tarde-noche, incluye factores de ponderación. Al periodo de la tarde 7 a 10 le agregan 5 dB y al nocturno 10 a 7, 10 dB. Para igual periodo de medición, el CNL es un cachiquitín más alto que el EDEN, con lo cual se lo puede usar para comparación. Vamos a un nivel continuo equivalente día-noche. Como ven, hay montones de indicadores. Nivel medido a largo plazo día-noche, con la diferencia que se le agregan 10 dB a todas las mediciones entre las 22 y las 7. Y finalmente el LN, que es el L90, es el nivel excedido en el 90 del tiempo comúnmente usado para estimar el nivel de ruido ambiente. Yo no he visto mucho, no recuerdo que se haya visto que se haya usado el L90 solo como un descriptor de ruido ambiente, sí como un descriptor comparado del clima de ruido. Vamos a un nivel interesante, que es el NPL, Noise Pollution Level.
Y este índice lo propone también Robinson ya hace muchos años, teniendo en cuenta de que a mayor fluctuación en el nivel sonoro, es decir, variación de muy cortito tiempo, mayor, cosa que es verdad, sería la molestia percibida por la gente. Este nivel indicadores, en realidad es un nivel indicador, tiene en cuenta el nivel equivalente y tiene en cuenta el desvío estándar de la muestra que está tomada en el mismo periodo. Y si se acuerdan un chiquitín de estadística nomás, tomar 2 veces y chirolas, 2 veces y medio el desvío estándar corresponde al 70 y pico, 80 y pico por ciento de la certeza en un desvío común. Entonces, el nivel, el LNP va a ser el nivel continuo equivalente moderado a más ese orden de desvío estándar. Y el 2 y chirolas del desvío estándar es aproximadamente la diferencia de L10 menos L90. Entonces, al nivel continuo equivalente que estoy midiendo, le agrego, y en el delta que yo les mostré en el diagrama, de pronto hay un 20-30 dB de diferencia entre el L10 y el L90. Y dice Robinson que es un valor que se estableció en base a que correlaba mejor con los estudios realizados sobre la población, penalizando el desvío del valor medio, que es lo que le comentaba recién. Dicen también, nosotros lo usamos en algún momento hace muchos años para trazar los primeros mapas de ruido en Buenos Aires, ya por el año 70 y pico, mejor no recordar esa época. Entonces dice que la principal ventaja es valorar la reacción subjetiva al ruido. Pero hay inconvenientes porque para obtener por métodos indirectos lo que estoy buscando, resulta que el nivel medio del L50 y el desvío sigma no decrecen del mismo modo con la distancia. Por lo tanto, cuando yo me alejo de la fuente, si quiero obtener el valor del L10, L90 y L50, que sería la media de la altura que estoy haciendo, se convierte en bastante imprecisa. Yo les cuento que en algún momento hicimos un método, una forma de ver si podíamos calcular cuánto era la caída, si se cumplía la ley del cuadrado o no se cumplía la ley del cuadrado, y si la fuente era cilíndrica o era esférica. Hicimos ese ensayo en la autopista 1, en la 25 de mayo, hace años ya de esto, y resulta que la autopista no es ni esférica ni cilíndrica, la autopista es ni. Y en la mayor, en la mayor densidad de circulación vehicular, uno podría pensar que la distribución es gaussiana y que la fuente se está comportando como una fuente cilíndrica con reflexión del hormigón y qué sé yo, y resulta que hicimos todo un armazón para hacer esa medición duplicando distancia y dio algo. Yo tengo por ahí el trabajo, pero dio algo que no era ni 3 dB ni 6 dB. Con lo cual, lo que dice Robinson, en cierta forma, es, en el inconveniente tiene razón, porque ni el valor medio ni el desvío estándar, si fuera gaussiana, tampoco es gaussiana, es exactamente lo que uno piensa como índice. Pero bueno, es para pensarlo nada más. Un indicador que se usa, lo hemos usado últimamente, que es el PNL, es el nivel de ruido percibido, el efectivo nivel de ruido percibido. Es un cálculo promediado bastante complejo, que se los voy a contar por separado, y lo vamos a utilizar o se utiliza para certificar aeronaves, que tiene una dificultad en cuanto a tomarlo como nivel continuo equivalente, que no sirve, y como CEL, que sirve pero tampoco, porque incluye una corrección por tonos puros e incluye una corrección por duración. Por la razón de que el ruido aeronáutico, y ahí Nico podría charlarles un cachito sobre eso, así yo descanso otro poquito,
El ruido aeronáutico, Nico lo medía ahí en Emaús, tomándolo como nivel continuo equivalente, y resulta que cuando se hacen las correcciones después por componentes tonales y por duración, nos encontramos que de pronto está 10, 20 dB encima de lo que es una medición normal de nivel continuo equivalente. Te cedo la palabra. Si querés decir algo, ¿no? Si no. No es Sí, obligatorio, ¿eh? en realidad lo que hicimos nosotros fue hacer mediciones en distintos lugares de las cabeceras del aeropuerto, y a su vez se hicieron mediciones en el interior de un colegio que está en la cabecera sudeste sería del aeropuerto, en el interior. Para algunos casos se evaluó el nivel sonoro continuo equivalente, Ay, y a su vez, como los programas de simulación utilizan el LDEN o LDEI, necesitábamos, y bueno, y además calculaban un pronóstico que no era exactamente el NEF, sino que era el ANEF, que es el Noise Exposure Forecast, pero australiano, que es básicamente lo mismo que el NEF, pero con algunas modificaciones de acuerdo a la idiosincrasia australiana, y a un estudio realizado en Australia, creo que a fines de los 80. Y bueno, y lo que necesitábamos hacer era hacer mediciones que nos sirvan para validar el mapa de ruido que estábamos realizando, que utilizaba otro descriptor distinto al que podíamos calcular. Entonces hicimos mediciones evaluando todos los descriptores posibles, desde el CEL, el nivel sonoro continuo equivalente, el nivel máximo, y a su vez hicimos grabaciones de audio que después las procesamos mediante un software de un programita de MATLAB simplemente que, que evaluaba y calculaba el EPNL y después el pronóstico NEF. Y lo que hicimos fue comparar los resultados que obteníamos con un pronóstico y tratar de validarlos con el otro. Entonces, en el programa que lo hizo Pedro, que después les va a contar cómo funciona en una de las clases, lo que hacíamos era calcular el pronóstico ANEF, el australiano, y el NEF en simultáneo. Y después el que utilizábamos era el NEF, que es el que se utiliza en la Federal Aviation en Estados Unidos. ok, entonces, bueno, el NEF ahí lo dice, pero ya se lo explicó Nico. Tiene en cuenta una cantidad de factores y en definitiva no da un valor en dB. El NEF habla de números y entonces al hablar de números es una clasificación que dice 0 es muy bueno, 20 es muy malo, y ese número se correlaciona con una cantidad de parámetros. Como dijo Nico, hay tipo de avión, perfil de vuelo, cantidad de naves, si es de día o si es de noche, si está sobre zona poblada, bla, 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 bla. Tiene una cantidad de cosas que terminan en un número que expresa el grado de molestia o el posible grado de molestia de la gente. Pronóstico NEF entonces. Un indicador más, no nos faltan muchos, nos vimos casi todos. Clima de ruido, el NC, se expresa, ya les conté, como la diferencia de L10 y L90. Un indicador, algunos indicadores que se usan para circulaciones un poco más pesadas, circulaciones vehiculares medias o densas. Dicen teóricamente, yo lo discuto porque lo que nosotros medimos, a lo mejor es con la idiosincrasia latina, donde medimos la forma de ruido generado en una distribución en una autopista. 7 de la noche, no sé cuántos autos por hora. La distribución estadística, los perfiles que yo tengo, que no lo sé dónde los tengo guardados ahora, pero los perfiles estadísticos que yo tengo no son gaussianos ni por casualidad. Pero dicen que en circulación media o densa vehicular el perfil es la curva de distribución es gaussiana, entonces da lo mismo que esté en el medio, da lo mismo que esté para un lado. El sigma es igual para ambos lados. Si fuera gaussiana,
el índice del Traffic Noise Index o TNI, entonces sí, sería el valor medio, el L50 más 9 sigma menos 30, es un valor estadístico, y esto está expresado en dBA. Y sucede que el L90 entonces va a ser el L50 menos 1,28 de sigma, y el L10, que es la otra punta, sería el L50 más 1,28 de sigma, siendo sigma el desvío estándar. Esto nosotros lo hicimos, no creo que lo usen en muchos lugares del mundo, se presentó, existe el antecedente en Argentina, en Buenos Aires, de que se trabajó con esto y se trazaron casi todos los perfiles. Vamos al TNI, o el Traffic Noise Index. Un par de tipos encontraron que, siempre hablamos de valores subjetivos a través de encuestas, que la molestia percibida guarda relación, cosa que es de perogrullo, con el clima de ruido, es decir, con el delta que puede haber entre el valor mínimo en el 90% del tiempo y el valor del 10%. Entonces los tipos desarrollaron un indicador, el indicador es en base a encuestas, no en base a mediciones solamente, y ese índice, que es empírico, tiene en cuenta el valor 90, es decir, el valor del nivel más bajo, y qué valores de dispersión tiene de eso, qué nivel de dispersión tiene de ese valor. Dicen que el TNI funciona mejor que el nivel medio 50 en casos de que no haya grandes circulaciones vehiculares. Es muy apropiado el TNI para aplicar en calles tranquilas y cosas por el estilo, donde ni por pasteles el valor L50, por lo que yo les comenté de lo que hicimos en autopista, tiene nada que ver con una distribución normal. ¿Cómo se calcula? Es 4 veces la diferencia L10 y L90, clima, más el L90, sería el valor más bajo, al cual se le restan así en forma arbitraria 30 dB. En algún momento se usó cuando se comparó incluso en América con Brasil, los índices que teníamos en Argentina. Sin olvidar que Brasil fue posterior a nosotros, y los primeros que hicimos trabajo, lo digo con todo orgullo, el primer país latinoamericano que se animó a medir ruido de tránsito fue la Argentina. Hay un indicador, el L10, que se toma a veces como descriptor de ruido de tránsito, es última presentación de hoy. Esto está hecho en Inglaterra. En Inglaterra tomaban un valor estadístico, el L10, tomado en una medición de 18 horas, que se medía entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche, y decían ellos que se correlacionaba con la respuesta de la comunidad. Este valor se fijó como máximo posible 68 dB a 1 metro de la fachada de las viviendas, y se lo tomó como un criterio razonable para calcular el aislamiento. Si lo aplicamos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud del aislamiento de un edificio, dicen que normalmente global el aislamiento está entre 20 y 25 dB. Si me pongo en la mejor de todas, estaríamos en 43 dB el nivel de ruido dentro del edificio. Y resulta que, si lo piensan un cachito, la Organización Mundial de la Salud habla en horario nocturno 30 dB. Quiere decir que me están sobrando unos 10 chirolas. Pero bueno, es lo que hay, lo que se jugó y se habló sobre el ruido de tránsito en los ingleses, y los ingleses lo comparan en ese momento. Hong Kong también era colonia inglesa. En Hong Kong tomaban el L10 de 1 hora y fijaron el L10 en 1 hora en un valor de 70 dB. Está medido a la hora pico de tránsito, y esos 70 dB de Hong Kong coincidía con los 18 dB de los 68 dB de los 18 de Inglaterra. En la planificación de Hong Kong, que dicen que es un lugar muy ruidoso por otra parte, el L10 de 1 hora en 70 dBA
el mismo no podía ser excedido en el 10%, por lo que el resto del tiempo el nivel debía estar por debajo de los 70. En este juego de que te lo fijo en 70, te lo bajo a 68 y después te cambio el 10%, bueno, este ensayo, que también se los cuento porque en algún momento se habló mucho de este tema, prácticamente hoy en día ya no tiene mayor sentido porque no responde a nada de lo que nosotros medimos como ruido de tránsito en la actualidad. Yo termino acá con esto, les voy a ceder la palabra gentilmente a ustedes si alguno quiere hacer una pregunta, y si no, a Nico o a Joaquín si quieren hacer algún comentario, y pido que me dejen descansar la garganta. Nada más. Bien. O lo dejé No mudo tengo comentario, Francisco. o podrido, ¿no? Yo creo que lo dejé podrido más que mudo, pero bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, en mi caso no es que estoy podrido, pero me parece, lo vi como demasiados descriptores y Sí, a mí me pasó lo mismo. no sé No, pero pará. cómo, cuándo usarlo, Una básicamente. cosa es que les contemos los descriptores para que vos los tengas catalogados y sepas de qué se trata, y otra Claro. cosa es que en serio te vayamos a tomar descriptores. Pero No, a ver, no, lo tengo en claro eso. Lo tengo en claro, claro. el planteo que Falta- te estoy haciendo es distinto. Vas a ser ingeniero. Fíjate cuando vas a medir un ruido de tránsito que tenés una cantidad de descriptores. Es conveniente que te fijes de qué se trata. O fíjate cuando vas a medir ruido aeronáutico que tenés una cantidad de descriptores, etcétera. No es que lo estemos obligando a que se aprendan descriptores, No, sino claro, que sepan que existe y que hay normas que los tienen. claro. ¿Me Claro, entendés? por ahí cuando empecemos a ver normas podamos aplicar algunos de estos descriptores y ahí terminen asentar el conocimiento. El de Ahí higiene y va. seguridad, bueno, la ley de la cava, todo eso, ya iremos Una- interiorizando un poco más los Una indicadores. consulta, perdón, sí, de una cosa que no me quedó claro. em, Esta parte que vimos, la equivalencia, me sale equivalencia de intercambio. No sé si, para que tengo la Tasa, diapositiva. tasa de La tasa. intercambio. Claro, la tasa de intercambio de 3 dB o de 5 dB, no me quedó muy en claro en qué casos se hace uso de la misma y para qué. Yo te cuento, Estoy en la misma, yo te cuento. La jornada laboral es de 8 horas en la mayoría de los países. El ser humano no presenta un daño auditivo adicional por exposición al ruido para dosis de ruido que no superen los 75 dB, dBA me refiero. Cualquier valor que supere los 75 dBA a lo largo de la vida del trabajador, me refiero, va a producir un daño auditivo progresivo. El deterioro auditivo es acumulativo, es decir, cuando yo excedo a un tipo de cierto valor de presión sonora parejito todos los días igual, una fábrica, termino provocándole un daño adicional al daño debido a la edad, lo que se llama presbiacusia. Entonces, todos los países en desacuerdo dijeron que según los estudios que habían hecho, que te lo voy a contar en detalle cuando lo veamos, dicen que no puedo superar a un trabajador a una exposición de ruido mayor a tanto. ¿Qué significa? Que el riesgo calculado de que como tenés que laburar un daño auditivo vas a tener, porque ese valor es una cifra baja en términos generales, yo te puedo exponer a tanto legalmente hablando, todo el mundo de acuerdo a un valor que no supere tanto. En nuestro caso de Argentina, 85 dBA. 85 dBA, ¿qué es? Es un valor de presión referido a los 1000 Hz que vale 0,3 pascales o algo por el estilo. Si yo te expongo a vos a más de 0,3 pascales, te tengo que compensar de alguna manera. Si te expongo sin protección, de eso estamos hablando, vos en vez de trabajar 8 horas, trabajás ni horas menos.
En el caso de nuestra legislación, el estar expuesto a 8 horas es no superar 0,3 pascales en las 8 horas, porque el ruido como presión es acumulativa, no el nivel, por supuesto, pero si te expongo a, perdón, yo no puedo hablar más ya hoy, a 0,6 pascales, o te protejo o te bajo la dosis, porque es como si estuvieras tomando droga. Entonces, Creo que ya es esta cuestión que cada vez que dividimos por 2 la cantidad de tiempo de exposición, se aumenta en 3 decibeles el nivel claro, al cual... bien, entonces no entendiste el planteo. Yo te bajo a la mitad el tiempo y todavía el logaritmo de 2 es 0,3 y por lo tanto te voy a incrementar en 3 dB. Si Claro, tengo entonces, un valor de nivel de presión sonora determinado y incremento el nivel, levanto el nivel en el doble, entre comillas, es decir, 3 dB y te bajo a la mitad. ¿Qué pasa? Tiene otro tope. Eso llevaría a que te aumento 3, te aumento 3, te aumento 3, te aumento 3, y te bajo de 8 horas a 4, de 4 a 2, de 2 a 1, de 1 hora a media hora, de media hora a un cuarto y la gran 7. Hay un límite máximo de exposición, en la cual vos estás exponiendo a la gente a daños auditivos que por ahí son inmediatos. Hasta tanto sea razonable lo que estoy hablando, el tipo intercambia guita, porque te pago 8 horas y trabajas 4, por un daño que no es significativo. Eso cambia cuando el miércoles que viene, no me haga hablar más ya, te cuente qué es lo que dice nuestra norma de higiene y seguridad del trabajo. ¿Me entendiste el planteo? sí, quedó mucho más claro. ¿Ok? Entonces, el daño lo tenés. Claro. Que te van a agujerear el oído cuando llegues a los 65 años, lo tenés. Que se te va a agujerear el oído no por el laburo, sino por la cantidad de ruido que escuchás cuando vas a un festival a un concierto de música pesada, también lo sabés. Que no tenés que hacerlo, también lo sabés. El asunto es hasta cuándo podés arruinarte el oído con tener probabilidad de después no convertirte en una ostra. Es decir, que estás sentado en una sillita en casa y no escuchás nada, absolutamente nada. ¿Está bien? Eso lo charlamos más adelante. Se quedaron mudos. Además, ponete contento. Ponete contento. Estás Perfecto. condenado. Ponete contento. Estás condenado. El oído se te va a pudrir igual. Ah, claro, de eso no te salvás. El tema es cómo se te pudre y cuándo se te pudre, no que se te pudra. Pudrir se te va a pudrir. Joaquín, ¿tengo razón o no? Vos que trabajaste con otorrinos y demás. Sí, aparte que ya con la edad también pueden, o sea, aparte de la presbiacusia, también aparecen acúfenos solo por la edad, no por exposición ni Ojo con ningún... lo que vas a decir de la gente grande, ¿eh? Pará, hermano. No, bueno. Ah, bueno, no, pará. No, pero sí. Y, digamos, bueno, obviamente todo eso da todo un mundo de audífonos, implantes, ya ni hablemos de implantes, que eso ya es otra patología, pero claro, la gente mayor ya el tema del audífono, que estén bien calibrados, también hay todo un mundo ahí. Digamos. Yo les comento algo como final de este tema. Mi papá tenía una fábrica muy grande con muchas máquinas herramientas de la época en la cual las máquinas herramientas eran generalmente muy ruidosas, correa plana, motores trifásicos muy pesados. La máquina era muy ruidosa, rodamiento a Ruleman, todo eso hacía mucho ruido. Mi viejo no se limitaba al tablero de dibujo, mi viejo le encantaban las máquinas y trabajaba junto con los maquinistas. Bueno, con el tiempo perdió el oído. Con el tema de perder el oído no empezó y terminó ahí. Lo que dice Joaquín, tenía acúfenos, terrible, porque empezó a deteriorarse el oído y empezó a tener acúfenos constantemente que no se los podía sacar con nada.
Por un lado. Y por otro lado, el mayor problema de papá era el aislamiento social. No escuchaba nada, no entendía lo que se le decía y la gente le faltaba respeto. Porque la otra que tenemos es que como es sordo, le dice el gato por liebre, ¿no? Le venden cualquier cosa. Y mi viejo, que era un tipo sumamente inteligente, era un tipo que era un excelente dibujante, proyectista, un tipo que trabajaba en arquitectura, sufrió muchísimo. Y sufrió muchísimo hasta el día que se murió, porque no podía escuchar, no entendía lo que la gente le decía y lamentablemente la gente es mala y lo cargaba. ¿eh? Lo digo con mucho dolor, porque en esa época no hubo forma de resolver el problema auditivo. Perdón. Sí, es todo un tema. Yo lo sé por mis suegros, bueno, mi suegra también. Hola, ¿qué decís? Estoy en clase. No me digas, estoy en clase. Che, ¿te llamo en un ratito? No, estoy en la clase de la noche. Mira, te está escuchando Nico y te está escuchando Joaquín. ¿Es Helio? Sí. Helio, dame 10 minutos que termino la ¿Qué clase. voz se puede escuchar? Decirle que le mandamos saludos. Claro que sí, saludos para Helio. Toda la clase le manda saludos. Tiene un timbre súper reconocible. Sí. No, yo decía, no, de mi suegra, yo tengo un living room, así, un living muy, muy grande, y cuando estamos 4 o 5 y hay mucha rever y la gente hablando, claro, ahí sí que también sufren mucho por claro, la pérdida de inteligibilidad, de discernir las charlas. Eso vamos a charlar con ustedes, muchachos. Cuando terminemos con todos los temas, vamos a hablar no de oído ya saben cómo funciona, pero de percepción sí, un poco de percepción subjetiva y otro cachito de daño auditivo, ¿no? Es decir, de qué estamos hablando, por qué se daña el oído. Es lo que yo les conté hace un rato. El riesgo a 75 dBA, hay un 30 y pico por ciento, si no me acuerdo mal, de pérdida auditiva. Si yo paso de 75 dBA a 80 dBA, tengo un 3% más. Si paso a 85, tengo otro 5% más y sucesivamente. A medida que voy aumentando el nivel, se incrementa la lesión auditiva. Y se incrementa en forma irreversible, porque ya saben que lo que perdemos son las cilias, y al perder las cilias, lamentablemente, Tata Dios no manejó las cosas todo bien que correspondía y no previó que había que reponerlas. Entonces las cilias no se reponen. Por lo tanto, cuando la perdemos, la perdemos. Una cosa que la perdamos porque hay que perderla por edad, hay un 30, un 40 dB de atenuación en frecuencias altas a los 70 años, y otra cosa es perderla estúpidamente por nivel de ruido muy alto. Sí, no tengo más ganas de hablar esta noche. Pregunto si les sirvió la clase, chicos, a pesar de la protesta de los descriptores. Nadie le va a preguntar a un descriptor de memoria, pero sepan de que existen, por lo menos, y que las cosas se miden en forma distinta, si no... Sí, claro que nos sirvió. Igual no fue una protesta, me parece, pero nada, como un comentario, ¿no? Ya. Así que gracias. Bueno. Con respecto a descriptores, hay algunos que los vamos a ver en las normas y vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Las normas o la ley de la cava. Vamos a ver para qué sirven. Hay algunos que sirven para evaluar, por ejemplo, si el ruido que está generando una determinada fuente es tonal, si es impulsivo, si tiene contenido de baja frecuencia. Vamos a tener que ver distintos descriptores, que son los que se usan acá en Argentina. Después vamos a ver la 1540 y vamos a ver que se necesita utilizar el descriptor L90. Con Joaquín después van a ver ruido ferroviario también y van a ver otro tipo de descriptores. Pero bueno, hay algunos que se utilizan en Argentina, que están especificados en las normas, y hay otros que están en la presentación de hoy, que no están en las normas de Argentina, pero existen. Y esto está bueno que ustedes por lo menos conozcan que existen, porque después se presentan situaciones, como por ejemplo la que nos pasó a nosotros en el Palomar, que
en Argentina no había ninguna ley, ninguna norma, nada sobre ruido aeronáutico. Entonces tuvimos que recurrir a normas internacionales y adoptar la que considerábamos que era la más adecuada para esta situación. Mientras tanto, Aeropuertos Argentina 2000 contrató a otra empresa, una empresa de seguridad e higiene, para hacer las mediciones por separado. Nosotros hicimos mediciones de forma independiente. Y bueno, y esta empresa que fue contratada por Aeropuertos Argentina 2000 decidió utilizar el nivel sonoro continuo equivalente. Y hacían mediciones durante las 24 horas. Y claro, en 24 horas el nivel sonoro continuo equivalente que obtenían era muy bajo, porque había 2 operaciones diarias, 2 despegues, 2 aterrizajes, y lo que medían era 2 aviones y 23 horas 50 minutos de silencio. Así que bueno, no tenían ningún sentido ese tipo de mediciones y los resultados que obtenían. Ok, chicos. Si Bueno, nadie tiene nada que decir, nos encontramos el miércoles. También es corta, relativamente corta la clase. Vamos a hablar de ley, higiene y seguridad y ruido industrial en general, y vamos a hablar de algunas prevenciones que nosotros no somos especialistas en higiene y seguridad, pero vamos a hablar de algunas prevenciones que vamos a tomar en el concepto de prever en una fábrica, porque sí es una incumbencia nuestra, prever en una fábrica 4 o 5 cosas que permiten bajar el nivel de ruido. Eso lo vamos a charlar también. Nico, ¿te acordás el nombre de esa empresa que hizo las mediciones en paralelo a ustedes? La que contrató... No, la verdad que no me acuerdo. Me parece que era una empresa de zona sur, no me acuerdo el nombre. Está bien, no pasa nada. Bueno. Bueno, chicos, chau. Hasta el miércoles. Gracias por la clase. Chao, hasta el miércoles. Chao, hasta luego. Puede decir, Nico, que podemos